tal, Hugo? ¿Y qué tal, Agustina? Siempre es un gusto hablar con ustedes. ¿Lo peor está por venir o lo peor ya pasó, Javier? No, lo peor está por venir. Vos mencionabas, Hugo, el tema de la inflación. Mirá, la inflación no es solo que el dato de octubre es muy malo, que 3,8% anualizado estás en niveles del orden del 60% anual. Si vos tomás la inflación de alimentos anualizada está en torno al 80%, y si tomás otros rubros ya están arriba del 90%. Y la realidad, lo peor de todo, es que cuando vos mirás también la serie, después de esos 2 meses seguidos que se tocó el 1,5, la inflación empezó a rebotar y empezó a subir. Y tenemos que tener en cuenta que hay cerca de un 30% del índice que está regulado, ¿sí? Y hay un 40% que todavía está pisado por temas de la cuarentena, de alguna manera que seguimos teniendo de alguna u otra manera, con lo cual son números muy malos, muy malos. Por lo tanto, te diría, cuando vos corregís por esos efectos de las cosas que no se están moviendo en el índice, la inflación mensual verdadera estaba viajando al 10 mensual, y eso es 200 anual. Eso es una hiperinflación moderna, Hugo. Javier, Agustina Girón te saluda, gracias como siempre por hablar con nosotros. Sí, Agustina, por favor. Lo decíamos recién, ¿no? Los números de octubre fueron los peores del año hasta el momento. ¿Qué debería hacer el gobierno para evitar que esos números sigan empeorando? Bueno, en principio Argentina está en una situación tan delicada que el programa de corto plazo no puede diferir del programa estructural o de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Vos ahora te encontrás en una situación tan límite donde Argentina lleva metiendo parches tras parche. Entonces, si Argentina, digamos, ya no tiene más chances de tirar la pelota para adelante. Por lo tanto, inexorablemente tenés que hacer buena política económica, y hacer buena política económica tenés que enfrentar un conjunto de reformas. Hay 3 que son básicas para que la economía empiece a crecer, que es la reforma del Estado. Para poder bajar impuestos vas a tener que bajar el gasto público. Claro. Por otro lado, vas a tener que modificar el sistema laboral hacia adelante. No podés tocar los derechos adquiridos, pero como tenés más de 6 millones de personas que están fuera del sistema, tenés que hacer algo con el tema laboral. Y por otra parte, vos, digamos, una vez que haces esas 2 reformas, podés empezar a competir, ¿sí? A abrir la economía. Eso lo que va a hacer es que vos durante muchos años vas a poder tener una fuerte tasa de crecimiento. Y eso después te permite abordar otro tipo de reformas, por ejemplo, hacer bien la reforma previsional, ¿sí? Para que vos arregles el agujero fiscal que te genera, que son 3 puntos del PBI y creciente, sí, pero sin afectar los derechos de los jubilados presentes. Y bueno, digamos, tenés en la segunda generación también tenés la reforma de la coparticipación, donde debería ser eliminada. Deberíamos volver a la idea original de Alberdi de la correspondencia fiscal, ¿sí? Y bueno, y después ya tenés las reformas de tercera generación, como ser la reforma en temas de educación y temas de salud, y ni que hablar en los temas de seguridad. ¿Qué opinás de la gestión de Guzmán, que ahora parece más acorde al fondo, dispuesto a hacer un ajuste? Digo, no hay más IFE y algunas otras medidas que son contradictorias con lo que decía hace algún tiempo. Bueno, nosotros hemos sistemáticamente sostenido que era un muchacho muy poco serio, no solo que no estaba a la altura del cargo, sino que era profundamente contradictorio. Recordemos que cuando arrancó, él dijo que no iba a hacer un ajuste, ¿sí? Y al poco tiempo mandó un ajustazo con impuestos de casi 2 puntos del PBI, esperaba recaudar. Y cuando al Caradura le preguntaron por eso, él dijo que efectivamente no había ajuste, porque no se tocaba el gasto público. Entonces, lo primero que hay que comprender es que, digo, él es muy funcional a la oligarquía política. Ajá. Es parte del problema de Argentina. Es decir, él no ve un problema en el gasto público. Es decir, para él es ese tipo de economistas
que el gasto público es intocable y que siempre, digamos, o sea, mira, había una frase de Ronald Reagan que era genial. Vos cuando en el sector privado te equivocás y gastás de más, quebrás. Cuando vos estás en el Estado te pasa la factura. Y este pibe, ¿me entendés? O sea, vive pasándole la factura de sus errores al sector privado. De hecho, fue un desastre lo que hizo con la deuda, porque terminó pagándole a los acreedores lo que los acreedores querían. Recordemos que cuando arrancó la negociación, él ofrecía 38, 39 y los acreedores pedían 55. Tardó casi 8 meses para ofrecerle 54,80. O sea, perdió un montón de tiempo, eso fue muy grave, pasó, digamos, además en el medio estaba el tema del coronavirus, y entonces, y además hay muy interesante lo que vos decís, Hugo, porque muestra la depravación de la oligarquía política y muy especialmente la de este gobierno, ¿no? Correcto. Porque vos fíjate, porque, digamos, espérame ellos no que tienen sumo a Luis problemas. Majul, así seguimos con Sí, el análisis, claro. Javier. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Agustino. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Javier Milei. Gracias por estar. Mira, yo te propongo que termines de redondear esto. Después nos despedimos de Especial Domingo y la seguimos en la cornisa, que tenemos un programa muy potente y veo que estás calentando motores, ¿sí? Pero terminá con la idea, Javier, dale. Es que a mí me parece una depravación, ¿sí? Fíjate lo que estuvo haciendo este gobierno. Ahora, digamos, o sea, va a sacar el IFE. A ver, en cualquier parte del mundo todas las asistencias que se dieron fueron transitorias. Ahora, ¿pero por qué fueron transitorias? Porque las cuarentenas fueron cuarentenas razonables en términos de tiempo, en términos de profundidad. Argentina tuvo, aun cuando se le avisó al presidente que esto era una aberración, hicimos la cuarentena más larga y más profunda del mundo. ¿Por qué el resto del mundo las puede recortar estos programas? Porque el mundo se está recuperando en B corta. Ahora Argentina empezó a hacer una B corta, pero el brazo derecho se le amputó. ¿Por qué se le amputó? Porque la cuarentena tan larga y tan profunda llevó a la quiebra a muchísimas empresas, destrozó 3,6 millones de puestos de trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ahora además le vas a quitar el IFE a la gente, digamos, estás generando las bases de un estallido social. Ahora, Javier, entonces vos decís que hay que mantener el IFE, aunque genere más emisión, y hay que mantener también los programas de ATP, aunque genere más emisión. No, lo que yo digo es que para darle contención a esa gente deberían haber hecho lo que se debería haber hecho desde un primer momento, que es recortar otras partidas que no han querido recortar, básicamente porque de ahí roban, Luis, ese es el punto. A ver, lo voy a decir claro, está el estudio del BID y no me voy a cansar de mencionarlo. La ineficiencia técnica en el peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Mirá si no podrían haber tocado de ahí. Y no solo eso, sino que además de esos 7,2, 5 puntos son de robo. Entonces, digo, deberían haber dejado de robar para dar justamente estos programas. Ahora que quebraron al sector privado, que dejaron un tendal de empresas en el aire, digamos, que dejaron un desempleo enorme, porque el verdadero desempleo no es 13%. Cuando uno corrige por el efecto desaliento, el verdadero desempleo en Argentina 29. es 30%. Bueno, por eso, digamos, y va a ser peor, Luis. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es decir, ahora, vos, después de haber generado este desastre, ¿ahora qué le vas a decir a la gente? Bueno, mire, ahora arréglese porque los números no me dan y ahora tengo miedo que me estalle la situación y ahí se me va a complicar políticamente. Mirá, se le va a complicar políticamente de todas maneras. O sea, si no ponen en caja las cuentas fiscales, van a generar un desborde, digamos, de emisión monetaria que va a terminar explotando y que ya empezó a explotar, ¿sí? Y si no lo hacen, y lo hacen tocando, digamos, las cuentas de la gente, ¿sí? Que tiene que ver con las partidas sociales, le va a estallar por otro lado. Ahora O sea, vamos ¿qué a quiere hablar decir de esto? eso, Javier. Ahora yo te quiero preguntar, no quiero dejar pasar, porque la verdad que sos una máquina de tirar datos y está muy bien eso, pero yo no quiero, hoy no te voy a dejar pasar, no, en el buen sentido, ningún dato. Dijiste que por lo menos el 5% del presupuesto es afano, es robo, es choreo. ¿Me das ejemplos?
Bueno, por ejemplo, el impuesto inflacionario. Digamos, vos tenés 10 puntos del PBI, es más, tenés de demanda de dinero, M1 es 13 puntos del PBI. Con una inflación del 50%, esos son 5 puntos del PBI que te roba la corporación política sin ni siquiera que pase por el Congreso. Y eso no están en los otros, porque los otros están mezclados, por ejemplo, en los sobreprecios de la obra pública, en los subsidios, en las transferencias discrecionales a provincias y de provincias a ahí me quiero detener, municipios. Javier, ahí me quiero detener. Quedamos en los 5 puntos del presupuesto que es choreo, porque hay mucho tole-tole con el presupuesto y la mano que metieron tanto Cristina, dicen algunos como más a otros. ¿Me esperás un segundito, por favor?